Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor estar aquí, que me hace muchísima ilusión y agradezco a todas las autoridades, al presidente de las Cortes, al abad de San Isidoro, a todas las autoridades presentes, por supuesto al Museo de San Isidoro, Raquel, a la Fundación por invitarme, y qué maravilla ver la web de la Fundación. Debería de haber iniciativas como estas en otros sitios porque, vamos, ya estoy deseando llegar a casa y meterme a ver todas estas historias, porque como dijo la profesora Martínez Ruiz, realmente lo que ocurre con estos objetos es que nos llevan, como veremos al principio de mi conferencia, a este mundo proustiano realmente, ¿no? En busca del tiempo perdido, donde uno a través de fragmentos puede recomponer historias, se encuentra con personajes, te obligan un poco los fragmentos artísticos a profundizar en tu propia memoria y reencontrarte con personajes de tu pasado, ¿no? Y entablar diálogos con ellos, a veces aunque no estén presentes. Entonces, realmente como la historia de León la conoce tanta gente ya, pues yo normalmente doy conferencias que son muy guionizadas, que va todo pum pum pum, y esta vez pues prefería hacerlo un poco más conversacional, porque también es la naturaleza de cómo yo me encontré con esta pieza, que fue de una forma totalmente inesperada, ¿no? Me encontré con ella, pues ahí, donde la ven, detrás de ese pilar, como la escultura ya es oscura, pues prácticamente ni se ve. La foto no es que sea mala, es que se ve así de poco, cuando está detrás del pilar, y es una estancia entre dos salas del Louvre, como de paso. O sea que si uno no se fija, tampoco ve mucho, ¿no? Entonces, ¿qué me llevó a París? Pues a mí a París me llevó otra cosa. Me llevó que me invitaron de profesor visitante en la École des Hautes-Études, y yo iba a París con mi proyecto, que es también sobre fragmentos, que es la reconstrucción del coro pétreo de la Catedral de Santiago, del coro que construyó el maestro Mateo, que está relacionado con los principios de la polifonía en Notre Dame de París, ¿no? Y en París, como saben, durante la restauración de Notre Dame, pues aparecieron, como ven, uy, yo lo estoy viendo, pero ustedes no, como aparecieron en la restauración, pues fragmentos de su propio coro de 1230 que están emergiendo de la tierra. Entonces yo me fui a recomponer estos fragmentos y no el fragmento que me encontré. Y sorprendentemente, pues yo estaba leyendo a Proust en ese momento. Concretamente, una de las... Claro, uno va a París, va a hablar de fragmentos y de arte, pues en el tiempo libre lees a Proust y especialmente algunas de estas descripciones de cómo el arte provoca memorias y reconstrucciones, ¿no? Entonces estaba leyendo este pasaje tan interesante de En busca del tiempo perdido por el camino de Swann, cuando Marcel, el protagonista, habla, que es del propio Proust realmente, de la iglesia de Cambrai, y dice: en mis sueños de Cambrai, a semejanza de esos arquitectos discípulos de Viollet-le-Duc, que creyendo haber detectado bajo un coro renacentista o un altar del siglo XVII los vestigios de un coro románico, vuelven todo el edificio al estado en que debió encontrarse en el siglo XII, yo no dejo ni una piedra del edificio moderno en pie y lo restauro. Y para esa reconstrucción, mi memoria me proporciona una guía más segura que la que generalmente tienen los restauradores. Las imágenes que ha conservado de cómo era el Cambrai de mi infancia, las últimas quizá que existan y que pronto dejarán de existir, unas imágenes que al haber sido el propio Cambrai el que las dibujó en mi mente antes de desaparecer, resultan conmovedoras, como esos grabados antiguos de la Última Cena o de una pintura de Gentile Bellini, donde se ve en un estado que ya no existe hoy la obra maestra de Da Vinci y la portada de San Marcos. Como ven, para mí este pasaje era estupendo, porque están hablando de cómo él recuerda un coro medieval que fue sustituido por un renacentista, cómo lo recompone en su mente y cómo él mismo actúa como un restaurador, ¿no? Como lo que hace el gran referente de los restauradores de ese momento, que es Viollet-le-Duc. Entonces yo con esta mentalidad fui al Louvre, pero en el Louvre me encontré con otro fragmento que para mí de repente convirtió Cambrai en León. Y curiosamente
la iglesia de Cambrai tiene una torre muy parecida a la de San Isidoro. O sea que es como un fragmento que cambia la percepción que uno tiene de un pasaje literario que está habitando en su mente, ¿no? Entonces, para mí, el hallazgo de León de San Isidoro se produjo en un cruce entre el azar y la memoria, ¿no? Entre la dispersión de los fragmentos y el impulso reconstructivo de la mirada, que es lo que a mí me provocó cuando pasé por allí y este fragmento del que nadie se fijaba, a mí de repente me abrió unos túneles de la memoria en mi mente y en mi mirada. Entonces se trató realmente de un encuentro proustiano con una obra de arte capaz de trasladarme con tan solo mirarla a lugares familiares del paisaje estético, intelectual y humano que había ido transitando en mis investigaciones, ¿no? Y a conversaciones mantenidas con los amigos que me habían acompañado. Y de eso es de lo que hablaré en un momento. Y me trasladó realmente, de repente, el Viollet-le-Duc del pasaje de Proust se transformó en otro Viollet-le-Duc leonés, que es Juan Crisóstomo Torbado, que ven aquí. De repente lo que en Proust era Notre Dame y Viollet-le-Duc y las gárgolas de Notre Dame, para mí este encuentro con el fragmento en el Louvre me traspasó a otra transposición proustiana, que será otra fachada diferente a la que llegaremos, la portada norte de San Isidoro, y no serán gárgolas, pero será también otro elemento medieval que está colgando en la fachada y mirándonos a todos, ¿no? Que en este caso es este león. Entonces, ¿qué me recordó este león? Pues automáticamente a todos los leones que ven ahí, ¿no? Leones que yo estudié, que todos estudiamos, profesores que están aquí, que están por todas las iglesias hispano-languedocianas, especialmente desde Toulouse a Compostela, como ven ahí, los leones famosos de platerías que están descritos, son tan impresionantes que incluso el Códice Calistino en el siglo XII habla de ellos como esos fieros leones de la fachada que atraían la mirada de las personas y uno nunca se podía olvidar de la mirada de los leones, porque te estaban mirando, que es de lo que se trata. O también los leones estos de la Porte de Comte de Saint-Sernin de Toulouse. Entonces yo veía que este león pertenecía a esa familia de felinos, ¿no? Hispano-languedociana. Y es muy interesante porque los que estudiamos románico, y como en mi caso, que lo estudié con Serafín Moralejo, que nos ayudaba y nos interpelaba para que afinásemos la mirada, ¿no? En proposiciones muy difíciles de cómo distinguir elementos muy sutiles en las evoluciones estilísticas, me recordaba también a otros leones que estaban entre los de Toulouse, los de León y los de Santiago, que son en la parada que hicieron estos talleres, esta parada maravillosa en la Catedral de Jaca, este escultor que realizó allí unos capiteles para el sepulcro del conde Sancho Ramírez, incluido este capitel al que yo en mis investigaciones, después de haber analizado su iconografía, lo denominó el capitel del conde. Y me acordaba de un artículo fundamental en la historiografía española, como es el artículo de Serafín Moralejo, Modelo, copia y originalidad en el marco de las relaciones artísticas hispano-francesas, donde hay este pasaje fascinante de lo que es educar la mirada en las sutilidades de las evoluciones estilísticas y en las definiciones de una pieza y su asignación. Entonces hablaba de este capitel y decía: el que se conserva en la iglesia de Santiago como soporte de una pila de bautismal, que es este capitel, merecería la calificación de bilingüe. Una cabeza de león del tipo todavía jaqués convive allí con otras que adoptan ya las fórmulas comunes de Toulouse a Compostela, al igual que el ángel que decora una de sus caras, definido por el grafismo tenso y la plasticidad acerada que Toulouse y Moissac tomaron de las artes suntuarias, contrasta con la mórbida corporeidad con que se trata otras figuras de la misma pieza, deudoras del gusto antiquizante desarrollado en Fromista y Jaca.
No son solo pues dos estilos personales los que allí confluyen, y no descarto con ello que la pieza sea obra de una sola mano, sino sobre todo dos ámbitos diversos de inspiración y sin duda fundamentales en la recuperación de la plástica monumental, el repertorio de efectos propios de las artes preciosas por un lado y el substrato clásico por otro. Ven aquí que esto condensado se podría, como dirían en inglés, unpacking, lo que aquí está diciendo, podría dar para una conferencia, pero son elementos muy sutiles de cómo confluyen estilos en una pieza muy compleja. Entonces yo empecé a pensar, ¿de dónde será este león, ¿no? Y evidentemente es diferente a los famosos leones de platerías, que son más vivaces, más móviles, es otro tipo de concepción plástica. Este es más plomizo, más estático, más cerrado en sus propios contornos, y se me parecía un poco a los leones anteriores, como de 1080, de la Porte de Comte de Toulouse, que son más arcaicos. Pero este león veía que era un arcaísmo no de su época, pero un arcaísmo casi buscado, en el que se resiste un poco a una evolución hacia el naturalismo. Es un naturalismo que el propio artista le pone riendas, ¿no? Entonces vemos el bulto que se va formando muy potente, pero al mismo tiempo la melena lleva un grafismo que es arcaizante, ¿no? Entonces, a ver dónde situaba eso. Entonces, evidentemente, me recordó a los dos talleres que confluyen en aquella esquinita de platerías de la Catedral de Santiago, donde ven aquellas piezas reutilizadas de la porta francígena, de la portada norte del transepto, que fue desmantelada en el siglo XVIII, pero muchas de sus piezas se incorporaron a la fachada de platerías donde las ven ahora. Y es este Pantocrátor y esta creación de Adán. Y como ven, son dos talleres diferentes, son como primos, hermanos, pero un artista, posiblemente procedente de los artistas de Saint-Sernin de Toulouse, de la Porte Miegeville, tiene ese estilo pues más móvil, más plástico, más mórbido en la carnalidad, que es el mismo artista que hizo este tipo de león, que es el que ven en platerías. Pero hay este otro artista, el que hace el Pantocrátor, que ven que se parece más a esas formas estáticas, apelmazadas, protuberantes, pero como más arcaizantes, que es la que correspondería a este león. Y concretamente aquel artista de Santiago tiene relación con San Isidoro de León, porque como ven, posiblemente antes o paralelamente, en unos pocos años de ir a Santiago, realizó las imágenes de San Isidoro y de San Pelayo que flanquean la Puerta del Cordero, ¿no? Entonces ya ahí estaba situando un poco al león en este entorno que me llevaba a León. Y lo que definió, que esto no podría olvidarlo, y fue también un encuentro que tuve a lo largo, gracias a un proyecto importante en mi vida, que es la restauración del Pórtico de la Gloria, pues también una cosa que me llamó la atención y que ya me llevó directamente que este fragmento tenía que ser de San Isidoro, es la piedra, esa inconfundible piedra anaranjada. Y esta piedra la conocía bien por este señor que se murió hace unos pocos años, desgraciadamente, así que un recuerdo para él, un cantero y estudioso de estructuras medievales, que se llama Rodrigo de la Torre, que yo lo conocí porque hizo un estudio impresionante, es el mejor estudio estructural sobre el Pórtico de la Gloria, ¿no? En el marco del proyecto de restauración del Pórtico de la Gloria, estudiando cómo montó todo. Pero Rodrigo de la Torre también trabajó para la Junta de Castilla y León y en el 2008 realizó ese informe que se le pidió, un estudio del estado y conservación del material pétreo de la fachada de la Colegiata de San Isidoro, de esta fachada sur de la Colegiata. Y Rodrigo de la Torre me había pasado este estudio por un artículo que le dediqué yo bastante extenso a San Isidoro, centrándome sobre todo en la portada del Cordero en 2008, que fue el año en que Rodrigo, entonces hablando con él, hablamos de San Isidoro y todo, y me había pasado esto y me había estudiado su magnífico estudio. Y aquí ven, donde está naranja, todas las piedras
anaranjadas, dolomías anaranjadas, incluso mármoles, que es interesantísimo pensar que el tímpano de la portada del Perdón, que nadie diría que es mármol, y aquí lo ven con otra crucifixión que no se sabe dónde está, pero que se ve el mármol más claramente. Bueno, estudiaba, como ven allí en las muestras, Rodrigo de la Torre, como ese mármol que se ve claramente blanco, debajo tenía una pátina anaranjada que se le dio siempre a San Isidoro. Entonces, en San Isidoro para mí era el mundo naranja, ¿no?, de las piedras. Y curiosamente aquí vemos otra cosa que subyacía también en cómo Moralejo estudiaba la importancia de las transferencias estilísticas de las artes suntuarias a la escultura monumental. Aquí ven también algo que veremos en esta historia del León, como piezas leonesas dispersas, como esta maravillosa crucifixión de marfil, que está en la colección Massabeu, una colección privada en Madrid, pues también es prácticamente la plantilla de otras crucifixiones, aquella que no se sabe dónde está, pero que hablaremos de ella, de mármol, que es del mismo taller que la crucifixión de la portada del Perdón. Y aquí ven, bueno, a qué pertenece esa crucifixión de la colección Massabeu, que es a este relicario, posiblemente de estos relieves de marfil tan increíbles, que en la placa aquella está en el Metropolitan de Nueva York, y es una de las piezas estrellas del Metropolitan, y hay otras dispersas, y nos lleva todo al mismo entorno estilístico, ¿no? Y esto me llevó a otras cosas que me acordaba. Entonces, una vez que tenía en cabeza, por cuestiones estilísticas, cuestiones líticas, que ese león tenía que ser de San Isidoro, pues ¿de dónde será ese león? Pues de donde yo había leído, gracias a los estudios maravillosos de Antonio Viñallo, que había, lógicamente, flanqueando la portada del transepto de San Isidoro, que había leones que habían sido sustituidos en la restauración que hubo en 1962, dirigida por Luis Menéndez Pidal, y que había participado, habían sido sustituidos por estas figuras híbridas neomedievales creadas por un héroe gallego-leonés, que es Andrés Seoane, este escultor que tiene un pedigrí gallego artístico de lo mejor que se pueda tener, porque era discípulo del gran Asorey, y vino a León, y aquí se dedicó a la restauración, y gran parte de su restauración, su obra más conocida, es la copia de la Virgen Blanca de la Catedral, que es la única obra de Seoane que está firmada, la que ahora vemos en la portada de la catedral, ¿no? A él se le conoce también por el salvador de la catedral de León, por un incendio bastante importante en el que él tuvo mucho que ver con cómo se consiguió salvar parte de la obra. Y aquí hay mucha obra de él en San Isidoro, en esta restauración. De hecho, muchos de los canecillos que ven ahí son obra de Seoane, algunos tomados de modelos de la portada norte, y hacía estos elementos de esculturas híbridas. Entonces yo ya tenía el artículo en mi cabeza. Esta es claramente el león que en algún momento desapareció de la fachada y fue sustituido en el 62 por Seoane. Pero aquí es interesante ver, claro, a dónde vamos, cómo se va en el proceso de investigación. Vamos a archivos fotográficos para ver si se puede documentar el proceso de evolución y de desprendimiento de fragmentos de una obra de arte, ¿no? Entonces empecé, por supuesto, donde se empieza por cuando uno intenta ver las primeras imágenes de San Isidoro, se va a las bellezas de España de Cuadrado, ¿no? Y ahí había este grabado, y efectivamente allí hay un león que a mí me parecía que podía ser el León del Louvre, que claramente es diferente y que posiblemente desapareció en algún momento y había sido sustituido en el 62 por estas figuras híbridas. Dije yo, este tiene que ser el león
que se ve en el grabado de Cuadrado. Y después encontré fotos prácticamente contemporáneas, como esta foto de Laurent, de finales de las últimas décadas del 19, que es igual, efectivamente, la fotografía demuestra lo realista que es el grabado. Entonces busqué más fotografías, ¿no? Esto me sirvió gran parte de la investigación que ya había hecho, lo de Antaltares, también trazando esculturas del Pórtico de la Gloria que están en colecciones privadas. Conocía muchos archivos fotográficos, incluso archivos fotográficos muy raros, como por ejemplo de donde viene esta foto de un fotógrafo catalán que se llama Morelló i Nart, que es el archivo fotográfico de excursionistas de Cataluña, que uno pensará, pues qué interés tiene eso, pues es que claro, viajaron por toda España, como Morelló i Nart, que vino a León en 1910, fue a Santiago, donde sacó otras fotos interesantísimas, y encontré esta foto realmente maravillosa, como ven ahí, de la plaza de San Isidoro, con aquel personaje que estuve intentando pensar, que a lo mejor alguien lo sabe aquí, qué tipo de gorro lleva. O sea, que parece que lleva incluso, va vestido de blanco, está como leyendo lo que hay en un póster, y bueno, y dije yo, vamos, qué vista hay allí. Y bueno, por cierto, como veremos, esto que hay aquí debe de ser parte de las obras de restauración que estaba llevando a cabo Torbado en ese momento. Entonces dije yo, vamos a ver si puedo aumentar la imagen. Aumenté la imagen y dije yo, es que es el León del Louvre, ¿no? Pero claro, seguí mirando y otra fotografía ya, bueno, parece León del Louvre, pero la cabeza ya no sé si será la fotografía o no. Y después el Marburg Bildarchiv destrozó todas mis esperanzas. Porque como ven, hay esta otra foto de que el león que estaba ahí en la portada, en la fachada del Perdón, perdió la cabeza. Y el León del Louvre la tiene, ¿no? Entonces, aquí ven cómo en estos dos fragmentos fotográficos se ve con qué facilidad se pierde una obra de arte de un monumento fundamental como San Isidoro. Vemos el proceso de destrucción, ¿no? Esto es como lo que tiene de memento mori la fotografía, ¿no? Que decía Susan Sontag que las fotografías tenían un componente funerario, ¿no? Porque claro, la gente que vemos o está destinada a morir o ya están muertos. O sea, es un poco una versión un poco pesimista de las fotografías, claro, claro, pero claro, los ves vivos pero ya están muertos o morirán en algún momento, mientras que la fotografía continúan vivos. Pues aquí también es como la cuestión esta nostálgica de la destrucción del patrimonio. Entonces fui a mi plan B. Claro, el plan A era la portada sur del transepto, pero después también sabía de que la portada norte del transepto era gemela de la portada sur, y esta ya había centrado cierto aspecto de mis investigaciones, que es el artículo que publiqué, Lacrima Rerum, en 2008, que está basado fundamentalmente, el artículo se centra en la portada del Cordero y en el Panteón, pero había estudiado también y tenía ciertas teorías sobre la desaparecida portada norte del transepto, que es como una continuidad de los talleres jaqueses, de la portada del Cordero, pero que todavía están en ese ámbito relacionado también con Compostela, ¿no? Y sabía que había estos fragmentos que ven ahí. Entonces, ahí es donde volví, me dio la oportunidad, y eso es realmente lo que le quería hablar de esto también, cómo el descubrimiento del León del Louvre no es un fin en sí mismo, es que el propio fragmento te conduce a otros descubrimientos muy interesantes, que es una nueva lectura iconográfica que voy a proponer hoy sobre la iconografía de la portada del
de la portada norte de San Isidoro, ¿no? Entonces volví otra vez esa investigación que tenía un poco aparcada a analizar la portada, lo que se sabía, lo que no sabía, los fragmentos, cuándo este fragmento pudo salir de la portada norte y si efectivamente podía salir de ahí. Entonces empecé a estudiar todas las intervenciones que hubo en la portada norte de San Isidoro y me encontré evidentemente con este proyecto manuscrito tan maravilloso, con planos increíbles, de Juan Crisóstomo Torbado, que este es un proyecto que le encargó el gobierno en 1908, cuando se declaró a San Isidoro monumento nacional, ¿no? Entonces le encargaron un proyecto de acondicionamiento y aquí vemos los 2 tomos con los diferentes elementos. Aquí ven, encargado por el subdirector de este ministerio de la formación del proyecto de restauración y reparación del templo de San Isidoro de León, recientemente declarado monumento nacional, tenemos la honra de elevar a manos de la superioridad el presente proyecto, ¿no? Y ahí ya ven que el proyecto hace una planta general, sección transversal, hastial sur, hastial norte, todas las intervenciones que va a hacer. Y hay un grupo de obras muy interesante, que es la apertura de la puerta norte del crucero, que da acceso hoy a la capilla de los Quiñones y al exterior en el siglo XII. Y aquí ven la planta de la catedral, la planta de la basílica, ven cómo al norte, la portada norte estaba cerrada por la capilla de los Quiñones, y allí ven el plano, y él lo que ve es que hay un muro de piedras, o sea, amontonadas, taponando lo que sería la portada románica, ¿no? Y entonces él dice, se conserva casi nueva, según me ha permitido apreciar las exploraciones realizadas al efecto. Parece que se tapió no mucho después de su ejecución. Tal es su estado de conservación. O sea, él estaba viendo que detrás de ese muro de piedra estaba la portada románica prácticamente preservada en su planimetría original, pero no se podía ver. Conocida la importancia de la puerta que nos ocupa, claro está que nuestro propósito es sacarla a la luz para su estudio y contemplación, y para conseguirlo proponemos el derribo del muro que la cubre, lo que por otra parte nos obliga a construir de antemano un arco de apoyo, las obras que va a hacer para eliminar el muro ese que la cubre, que impide la contemplación de la hermosa puerta. Entonces su obsesión es liberar la puerta románica para poder volver a ver lo que es esta fachada norte del transepto. Y dice, y ahí es donde a mí me interesaba llegar, porque claro, si el león era de ahí, tendría que estar en el contrafuerte en la parte superior del hastial, ¿no? Entonces dice, la parte superior del hastial ha sido mutilada despiadadamente, ya suprimiendo los contrafuertes, ya haciendo desaparecer otros elementos del mismo, como se ve en los planos que se acompañan. Y aquí ven de nuevo los planos que hace y la parte donde efectivamente había sido eliminado el contrafuerte superior. Entonces ahí es cuando también, después de asociar estilísticamente el león a otros elementos de San Isidoro, y concretamente también que estaba casi en medio de lo que son los leones que vemos en la portada del Perdón, y aquel león tan extraño que se ve que pertenece a la ventana de la portada norte, es cuando propuse pues, que el león estaría allí, ¿no? En el contrafuerte. Entonces le envié el estudio al Louvre, y el director de la sección de escultura anterior a 1500, Pierre-Yves Le Pogam, le encantó. Y claro, dijo sin duda, y quedó la cosa así. Y dije yo, bueno, qué bien. Hasta que, claro, regresé a de hecho, que fue en verano, hace unos meses
ya se me pasa el tiempo así, precisamente para hablar con los arqueólogos de Notre Dame y ver las piezas otra vez de su coro, que me paso por el Louvre y me doy cuenta de que han cambiado ya la cartela. Entonces fue una alegría. A ver, ahí tengo un poco de enchufe, porque Le Pogam ya seguía mis investigaciones por la cuestión del Pórtico de la Gloria y otras cosas. O sea que había ahí una conexión que ya había respeto a lo que yo decía. Entonces, pero bueno, fue una maravilla. Entonces, pero ahí es donde vino otra parte muy interesante, que es de la que quería hablar hoy. Uno no se puede quedar en a dónde te lleva un fragmento y una cuestión de identificación, pero cuando uno recoloca un fragmento en una portada, está poniendo una pieza más del puzzle. Y esto es muy interesante, porque esto es exactamente cuando se monta un puzzle. Si uno monta mal la pieza, no avanza, pero tan pronto montas bien la pieza, se te abre otro abanico del puzzle, hasta que vas completando la imagen, ¿no? Entonces volví a ver piezas que a mí me parecían preciosas, ¿no?, de este puzzle que es la portada norte del transepto. Y volví un poco a las piezas que pudieron ser extraídas durante el proceso o recuperadas durante el proceso de restauración de la Astilla al Norte a principios del siglo XX. Y en 1939, estos dos profesores, Paquet y Knowlton, que hice en un artículo que publicaron en el Art Bulletin, que es una de las revistas más importantes de Estados Unidos de historia del arte, hicieron una recensión del famoso libro de Gaillard sobre la escultura románica del Camino de Santiago, y publicaron estas dos piezas que hasta ese momento no habían sido publicadas, ¿no?, pertenecientes, según ellos, también a San Isidoro, a la portada norte, que son ese ángel que decían que podría ser de una Maiestas Domini, que sería el símbolo del evangelista San Mateo. Posteriormente, otro gran especialista de San Isidoro, John Williams, con motivo de la exposición que hay el catálogo, pero la exposición no se hizo, del Metropolitan de 1993, publicó el fragmento que está en el Museo de León, este fragmento diciendo que representaba el relieve de San Juan, que posiblemente estaría flanqueando el tímpano en la portada norte, haciendo pendant con un Santiago, y así también completando un poco, repitiendo el modelo que se ve en la portada del Perdón, flanqueada por San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces se van recomponiendo los elementos. Y después hay el estudio de la profesora Martin, Thérèse Martin, en 2008, que lo conocía bien también, porque era cuando yo publiqué el mío sobre la portada del Cordero. Y entonces hubo otra propuesta. En ese momento hubo una catalogación muy interesante de piezas pequeñas en el lapidario de San Isidoro, que la profesora Martín y su equipo las catalogó en 2005, y iban recomponiendo más trocitos de lo que sería el tímpano, este tímpano tan interesante. Entonces la teoría era que, como ven, una Maiestas Domini en el centro, y después esta escultura que ven en el centro, fragmentaria, que se ve que hay un ángel que coge a alguien por la mano, y ese alguien está vestido como un obispo, ¿no?, con ropas episcopales e incluso un bastón. Entonces la profesora Martin sugirió que eso podía ser San Isidoro siendo llevado a los cielos por un ángel, ¿no? Y dentro del contexto que le daba la profesora a esta portada, de verla como una promoción de la reina Urraca, que intentaba ensalzar también la memoria de su padre, Alfonso VI, que al otro lado había una escena similar en el que un ángel llevaría hacia la gloria a Alfonso VI. Dentro de mis teorías sobre San Isidoro había dos cosas aquí que a mí no me encajaban. Por una parte, que la iconografía de San Isidoro siendo llevado a los cielos, que yo sepa, a lo mejor aquí hay algún profesor que conoce alguna, creo que no es medieval, que no hay una iconografía medieval de San Isidoro siendo llevado a los cielos. Entonces me parecía un poco anacrónica la lectura. Y por otra parte también la otra escena
con Alfonso VI siendo llevado en San Isidoro a los cielos por un ángel también me parecía un poco forzada en el contexto del patronazgo de San Isidoro, porque mis propios estudios había desligado, mi argumento era que la gran promoción de la infanta Urraca de San Isidoro, la gran promoción monumental del Panteón Real, la portada del Cordero, coincide con un disgusto muy gordo que se llevó ella, que fue cuando su hermano querido, al que le ayudó a apoderarse de todo, matando a sus hermanos, dejaba San Isidoro, que fue cuando Alfonso VI decidió montar o fundar, que es donde al final se enterró, un panteón real en Sahagún y allí montar un palacio. Entonces eso fue lo peor que se le puede hacer a la infanta Urraca, que era la dueña del infantazgo, la sucesora de su madre, Sancha, que fue la que había convencido a Fernando I precisamente para que se enterrara aquí y todo se fundó sobre la memoria del rey piadoso que muere tan dignamente en el Panteón Real, y de repente todos sus esfuerzos se van al trasto porque Alfonso VI abandona San Isidoro. Entonces esto es como la declaración monumental. Entonces a mí no me pegaba mucho que dentro de mi cronología también veía la portada norte como del entorno de lo que se gestó bajo el patronazgo de la infanta Urraca, que ahí se representase a Alfonso VI, que no está ni enterrado en San Isidoro. Entonces ahí ya tenía yo que había que proponer alguna lectura diferente, ¿no? Y hay una muy clara, esta creo que es difícil de contraponerse a ella, es decir, a quien seguramente se representa en este relieve es la liberación de San Pedro. O sea, si ven la parte inferior de esa escultura, está vestido efectivamente como un obispo con un báculo, pero es que es un gemelo del San Pedro de la portada del Perdón. Entonces, la liberación de San Pedro es que no es solo que sea una iconografía contemporánea muy importante, es muy común. Y la hay, como ven aquí, en elementos comparativos que son idénticos a este relieve en su composición figurativa, que son ángeles cogiendo de la mano a San Pedro y liberándolo. Y esto tiene mucho sentido, porque San Pedro es fundamental también para el mundo cluniacense, que como saben los reyes de León eran grandes patronos de Cluny, y Fernando I y Alfonso VI también. Entonces, monumentos conectados con Cluny, con la reforma gregoriana, tenían a la liberación de San Pedro como una iconografía muy importante. Y se ve en monumentos como Moissac, como Caen, Vézelay y como veremos también en España. Y es especialmente apropiado para San Isidoro porque es una tipología que tiene que ver con la penitencia y la resurrección, ¿no? San Pedro siendo liberado es el cristiano que se arrepiente y vuelve a la luz, ¿no? Es prácticamente una performance, me sale esta palabra que es horrorosa, del Salmo de Profundis. De Profundis clamavi a te, es prácticamente lo que hace el ángel sacando a San Pedro de la prisión. Y aquí ven en Moissac, y hay también ejemplos muy interesantes en España, como San Pedro de la Rúa de Estella, ven lo mismo. A veces se divide en dos escenas, primero el ángel se le aparece y después libera a San Pedro de la cárcel. Y esto me lleva también a cómo recomponer el resto del tímpano, y es que como en San Pedro de la Rúa de Estella, la liberación de San Pedro tiene relación tipológica con otros pasajes importantes del entorno funerario de resurrección y de liberación del pecador y de atraerlo de las profundidades y de la prisión del pecado a la gloria final, que es el descenso al limbo, ¿no? La anástasis. Y aquí ven que también la configuración plástica de la anástasis es también Cristo salvando en este caso, Adán y Eva, y también los
aquellos de la antigua ley que merecen ser salvados. Y la Anástasis es una iconografía muy interesante desde el punto de vista de la realeza también, porque como ven aquí en este capitel de Tudela, en la Anástasis siempre hay dos reyes que son testigos, dos personajes con corona, porque son David y Salomón. Entonces, imagínense lo apropiada que sería esta iconografía para un panteón real, cuando especialmente los reyes de León trazaban su genealogía sacra a los reyes bíblicos, ¿no? Entonces sería una anástasis, una iconografía pertinente, ¿no? Entonces, bueno, esto tan horroroso lo hizo la inteligencia artificial, yo no sé dibujar, ¿eh? O sea, yo le dije, me pones a un lado una liberación de San Pedro y al otro lado una anástasis con dos reyes. Entonces, yo como no sé dibujar, pero esto sería la reconstrucción de lo que yo creo que era el tímpano de la portada norte de San Isidoro. Tendría una Majestas Domini, a un lado la liberación de San Pedro y a otro lado el descenso al limbo y la anástasis, liberando a Adán y Eva y a dos reyes. Y eso estaría perfectamente integrado con todo lo que es el panteón real en unidad con las fachadas del transepto. Y esto vemos también el espejo teológico y tipológico tan maravilloso que hace en el diseño con la fachada sur, porque de repente los vemos como en un espejo mirándose la portada norte y la portada sur y son elementos complementarios todos. Por una parte, la Visitatio Sepulcri, que tiene un reflejo teológico con el descenso al limbo que se produce en ese momento. Y por otra parte, la ascensión de Cristo, la resurrección, que tiene que ver también con la liberación de San Pedro. Todos tienen estos contenidos teológicos en el que dialogan y se complementan las dos fachadas. Pero hay más, y esto me lleva otra vez al entorno de la infanta Urraca y lo que hace en San Isidoro. Como saben, el programa iconográfico del Panteón Real articula una meditación sobre la penitencia, ¿no?, como vía de salvación. Y lo hace precisamente a través de la figura de Pedro. Lo que pasa en el Panteón es que, como saben, es una celebración a la eternidad de la muerte santa de Fernando I en San Isidoro, ¿no? Cuando Fernando I vuelve de la campaña de Valencia en la Navidad del 65, se encierra enfermo en San Isidoro y empieza la vigilia que lo describe la historia silense, la historia leonesa, como se llama mejor, y describe los últimos días piadosos cuando él, recitando salmos del rey David, se quita la corona, se pone el cilicio y se muere en la octava de Navidad. Y el Panteón Real es una celebración monumental de esto, precisamente cuando Urraca está intentando decirle a su hermano que este es realmente el lugar donde tienen que morir y reposar para alcanzar la eternidad los reyes que quieran emular a este rey ejemplar que es Fernando I. Y eso, el programa iconográfico del Panteón Real alude a eso, ¿no? Las tres arcos que ven aquí, que son como una especie de portada para la basílica, vemos que por un lado celebra la muerte y el patronazgo de Fernando I en el epígrafe, y por otro lado, a un lado aparece también su retrato y el de Sancha implorando ante el crucifijo, como él mismo haría en vida, ante el maravilloso crucifijo de marfil que está en el Museo Arqueológico Nacional, y por otro lado tenemos una natividad que se refiere a la propia cronología de la muerte de Fernando I, que murió en la octava de Navidad, ¿no? Pero muy interesante en el Panteón es la importancia de la figura de San Pedro, ¿no? Y aquí ven la nave con los dos frescos,
uno protagonizado por San Pedro y otro el fresco apocalíptico, que nos llevan a la escena de la crucifixión con Fernando I y Sancha. Entonces aquí vemos que, lejos de ser un acompañante secundario de la pasión, Pedro se convierte en el protagonista emocional y teológico de esta secuencia pictórica del prendimiento, ¿no? Entonces las escenas del ciclo giran todas en torno a la caída, conflicto y redención de Pedro, ¿no? Cuya historia se despliega con un detalle insólito realmente. Pedro aparece en el panel central agrediendo a Malco durante el prendimiento, y su presencia se intensifica en las bóvedas laterales, que recogen de forma dramática su triple negación, ¿no? Y las inscripciones subrayan su papel como fuerza literaria, con fuerza literaria y afectiva. Contristatus Petrus, Petro se entristeció, et tu cum Galileo eras non sum, y tú estabas con el Galileo, no lo soy. Y después el Petrus flebit, el Pedro llora, incluso el canto del gallo, ¿no? Con la inscripción Gallus cantabit, recibe un lugar destacado, ¿no? En el momento este de despertar espiritual como punto de inflexión cuando canta el gallo. Y todo esto conduce a la imagen de Pedro como modelo del penitente, que aquí se pone de manifiesto en el Panteón, el que cae, el que se avergüenza, el que retorna a la gracia, gracias precisamente al llanto. Entonces la centralidad de Pedro está tan marcada que incluso la escena principal puede leerse casi como su fracaso al intentar proteger a Cristo, ¿no? En Getsemaní, más que como una representación directa de la pasión. Entonces, curiosamente, esta iconografía entrelaza con la figura también de Fernando I, cuya preparación para la muerte fue concebida no solo como una imitatio Isidori, pero como una imitatio Petri, en su postración sobre las losas de San Isidoro, su despojamiento real y su penitencia pública. El rey reproduce no solo el gesto del rey David, sino el itinerario de Pedro. Y este vínculo entre Pedro, el arrepentimiento de Pedro, y lo que hace Fernando I como paradigma de rey leonés, que tiene una buena muerte, se ve reforzado por un himno que está en el Liber Canticorum, también de Sancha, Noctis tempus non praeterit, del ordo post nocturnus, que es concebido como que habla continuamente de que cuando canta el gallo marca el paso de la noche a la luz, que es el paso que lleva a Pedro por su arrepentimiento del pecado, de la muerte, a la liberación y a lo que será su resurrección eterna a la vida cristiana, ¿no? Entonces vemos como aquí todo esto va llevándonos a todo lo que veremos en la portada norte, porque efectivamente, ¿dónde vemos descensos a los infiernos? También en el contexto de la relación entre los reyes y su penitencia y el Cristo que los lleva a la resurrección. Y hay una bajada al limbo maravillosa mirándola quizá Fernando I habría llorado en su lecho de muerte, que es la que aparece en el lateral del crucifijo que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional, que ven allí a Cristo abajo con la cruz, salvando a Adán y Eva. Entonces, todo esto se veía en el lienzo norte de San Isidoro, donde también en el interior de la iglesia, por el muro norte, vemos este rescate de un alma, ¿no?, ascendiendo a los cielos. Y ahí, bueno, eso lo pongo porque son capiteles que nos llevan a una continuidad con la portada del Cordero, porque parte de mi argumento es que las portadas, especialmente la norte, pertenecen al entorno de lo que promueve la infanta Urraca, y de hecho se había datado esta portada sobre 1120, y para mí es perfectamente datable incluso 1105, porque creo que lo que vemos hoy en las portadas del transepto, especialmente en la norte, posiblemente estaba pensado al principio para una iglesia sin transepto,
pero después, al expandirse en los años 20 del siglo XII en transeptos, recompusieron las piezas. Pero enlaza con todo lo que estaba planificado en época de la infanta Urraca. Entonces, así como llegamos a partir de un fragmento, a partir de un fragmento de un león, que lleva a cuestiones que quizá para los historiadores del arte ya no es solo ponerle una identidad a un fragmento y que esté en uno de los museos más visitados del mundo, pero es que nos lleva a través de nuestra propia investigación a iluminar yo lo que creo que es una portada única, y creo ya no solo eso, es que este es una de las liberaciones de San Pedro, con lo fragmentaria que está, más bellas de la historia del arte. Definitivamente yo creo que es de las más bellas del arte medieval, porque además hay muy pocos tímpanos. Que yo sepa, hay un tímpano de bastante mala calidad en Francia con una liberación de San Pedro, pero aquí la forma tan maravillosa, con este movimiento quiástico, y cómo la liberación se produce justo en cómo te agarra en la mano, que se centra todo donde se condensa la teología del evento. Y allí vemos, por ejemplo, otros ejemplos posteriores en Vitoria, en la iglesia de San Pedro del siglo XIV, o también la liberación de San Pedro de Murillo, o la famosa de Rafael. Ahora que estamos, por cierto, que me parece providencial que estemos en León, hablando de un león, y que justo me coincida la entrada en León con el Papa León XIV. O sea, porque es que estaba cruzando los Ancares cuando salió León XIV y yo llegando a León. O sea, bueno, entonces, último, y ya acabo. ¿Cuándo salió este león? A ver, yo creo que fue durante el reacondicionamiento de Torbado. Torbado es conocido porque, bueno, vi ahí algún artículo que decía que cobraban especies, ¿no? Me das un trocito de obra de arte y tal, ¿no? Y obras de arte de él aparecieron en Barcelona, cuadros de Nicolás Francés, sabemos una obra de arte, esta, que es increíble, no se sabe dónde está, que yo sepa, si alguien lo sabe en León, se lo tiene guardado, pero yo creo que puede estar en Cataluña, y les digo por qué. La exposición, hay esta exposición muy importante que hubo en el 29 en Barcelona, la exposición internacional, que tuvo una sección enorme del arte de España, y ahí viajó arte de todo. Había muchas obras que eran vaciados en escayola, allí ven el tímpano del Cordero, y otras obras leonesas, pero otras obras eran reales. Y miren, ven allí al fondo a la derecha, lo que se ve allá. Lo que se ve allá es esto, que está en el catálogo, como colección Torbado, y a lo mejor nunca volvió de Barcelona. Y yo estaba buscando aquí por si el león estaba ahí, porque posiblemente esta exposición fue cuando León pudo llegar al Louvre. La pregunta que todo el quiere saber, ¿se puede recuperar el león? Bueno, eso lo intenté yo por lo siguiente, vamos a ver, lo único que hay de nota sobre el león en el Louvre fue que el Louvre lo adquirió de un galerista muy importante, que es de los más importantes incluso ahora en París, que se llama Brimo de la Rusille, en febrero del 36. Entonces, yo quería ver si podría localizar fotografías del león en España antes del 33. Cuando Ricardo de Orueta realiza la famosa ley del Tesoro Artístico Nacional de que no se pueden sacar partes de monumentos de España. Aún así, ya con el hecho de que fuera en 1908 San Isidoro monumento nacional, ya ahí, como hubiera una foto de ese león en San Isidoro, se podía reclamar, porque había bases legales. Pero claro, no encontré ningún tipo de fotografía, y es que la fecha de compra por parte del Louvre a Brimo de la Rusille, febrero del 36, no indica que saliera de España en esa fecha. Claro, podría estar ya en Francia. Lo siguiente que hice fue hacerme amigo de la dueña de Brimo de la Rusille. Entonces le pregunté, oye, ¿y no tendréis por ahí alguna información sobre esta pieza? Y es muy interesante porque Brimo de la Rusille hoy pertenece a una familia que compró la galería en los años 80.
O sea que no son los fundadores, pero tienen documentación de anterior, ¿no? Pero no encontró nada. O sea que ahí está la cosa. Pero si aparece alguna foto, en algún momento se podrá reclamar. Bueno, muchas gracias por la paciencia.